El oficio de la carretería tuvo en la localidad burgalesa de Mecerreyes uno de los centros de producción más renombrados en las tierras de la Castilla occidental. Los carros de varas, los de bueyes, los llamados pares tirados por mulas apareadas, toda una variedad de carruajes que hicieron de los constructores guiletos unos acreditados maestros carreteros. Los últimos representantes del oficio nos van a mostrar la fabricación artesana de un modelo de los afamados carros de Mecerreyes. La pieza principal, en torno a la cual se articulan las demás que conforman el carro, es la viga de olmo. Sus 5 metros de longitud se distribuyen funcionalmente, 2 para la caja y el resto para el tiro de ganado. El carretero nos recuerda cómo en los preparativos de la viga invertían hasta una semana de trabajo. Es muy larga, 4 caras que tiene, ahora redondear, después escoplear para meter las agujas y así, bien te lo llevas. La construcción de un carro supone un aplicado y laborioso trabajo. Su terminación era celebrada por quienes lo encargaban, invitando a los artesanos a una comida denominada mansiega. Y las chuletas con vino y pan, no te creas que son las chuletas. Los talleres carreteros de Mecerreyes trabajaban por encargo, generalmente de un año para otro, y no se firmaban contratos, sino acuerdos de palabra. Su fama se fundamentó en la calidad del trabajo y en el tratamiento de maderas con un secado óptimo. Pues si lo pones en verde, lo primero que se agrieta, que se retuerce. Y no adelantas nada con poner una pieza justa de verde, si después te va a hacer un caracol. Bonifacio utiliza la barrena para abrir las escopladuras, por las que atravesarán las agujas que unen la viga con los aimones. Bueno, y con esto la viga va estando terminada. Ahora meter las agujas por aquí y otra cosa. En la carretería, el acabado de cada una de las fases es determinante para el resultado final. Como dicen los carreteros, el trabajo ha de quedar curioso. De ahí el pulido de las superficies y el redondeado de los cantos y de la culata. Bueno, pues vamos a subirla a las cabrillas. Y ahora la redondeamos un poco por aquí. Esto está durísimo, está aquí justo el corazón del árbol. Las agujas, junto a los cabezales en los extremos, estructuran el armazón de la caja del carro. Son 4 piezas rectangulares de madera de olmo que, atravesando la viga, ensamblan las espigas de sus extremos en los aimones. Ya está para meterla en la viga. Hacemos las otras 3 y listos. Vale, ni una más. Esta ya vale. Ya es nuestra. Ahora tenemos que meter la siguiente. Los carreteros llaman armar la espina al ensartado de las agujas en la viga. La ensambladura de todas las piezas debe ajustarse al límite. Una capa de aceite de linaza facilita el recorrido de las agujas al atravesar la viga. Vale. Marca por ahí, bonito. El eje, la barra de hierro que soporta el giro de las ruedas del carro, determina la anchura de la caja. Es el que manda. En este caso mide 95 centímetros y en función de esa medida se marcan y recortan las agujas para espigarlas y meterlas en los aimones. Federico trabaja las agujas con la zuela hasta terminarlas en un remate en punta, que embellecerá la vista exterior de los aimones, que son las siguientes piezas a elaborar. Así que vamos con él un poco.
Los aimones son los laterales del carro, unas maderas paralelas a la viga de más de 2 metros de longitud y más anchas en su parte central, ya que es allí donde se fija el eje de las ruedas. La forma característica de los aimones se perfila en función de la dimensión que marca el conjunto del carro. La barrena es la herramienta que utiliza Federico para abrir las escopladuras donde encajarán las espigas de las agujas. Con otra barrena más delgada, perfora los agujeros destinados a las 3 barras de hierro que refuerzan la estructura de la caja. Bueno, vamos a escoplear esto. Los aimones son las partes de la caja que más tiempo requieren a los carreteros. Con la maza y los escoplos, Federico va rebajando las escopladuras y pacientemente perfila la silueta definitiva de cada una de las piezas. Los cortes del serrucho y los golpes del hacha adelantan el desbastado de los aimones. Como dice Federico, hay que poner orden en la tarea. Para ello, nada mejor que el hierro acerado y cortante de la zuela, con el que la vastedad de la madera va ganando finura y pulidez. Vamos a volverlo para darle por ahí. Bueno. Así. Esto es un junquillo, que hace la forma esa de un junquillo. Redondear los cantos, rematar los extremos para que no queden tan cuadrados, respetar en la parte posterior el ancho de la azada. Multitud de tareas que demuestran la paciencia y la minuciosidad en la forma de trabajo de los carreteros. El último preparativo de los aimones es la colocación de las grapas. Estas piezas de hierro, que se embuten al ras de la madera, sujetarán los siniestos y las pernillas que soportan el tablero del carro. Además del trabajo de carpintería, los carreteros tenían que dominar el arte de la fragua. Tanto los clavos, que moldeaban en las claveras, como el resto de piezas metálicas utilizadas para fabricar un carro, las elaboraban con la destreza de un herrero. Algunas eran sencillas en apariencia, como los ganchos, las chapas, las grapas que se perforaban en la máquina de taladrar o las abrazaderas. Pero otras, como los pasadores, los dentellones o los barzones, refuerzos y enganches en la punta de la viga, requerían una total precisión, dada su importancia en el manejo del carro. El afán estético de los carreteros les lleva a embutir todas las piezas metálicas, porque, tal como dicen, si sobresalen, hacen mal efecto. La colocación de los accesorios de forja comienza por el barzón, un hierro redondo para sujetar el ganado de tiro que Bonifacio encaja al principio de la viga. Bueno, otra cosa. Aquí el dentellón. Lo metemos así y se queda sujeta la chapa de arriba. Una chapa y los clavos preparados en la fragua fortalecen la contraparte del dentellón. Estas chapas de hierro son los refuerzos que los carreteros colocan en las partes del carro que soportan los mayores pesos y el desgaste del uso. Sí, porque aquí es donde hace la cruz el cabezal y ahí es donde hace la palanca la viga cuando se revuelve el ganado. Si aquí pones un clavo,
a la que este movimiento tiene la viga, puede salirse la punta. Y siendo remache, no. El uso de los carros indicó una consideración importante a tener en cuenta en el ensamblado. Algunas partes concretas de la estructura deben ir sujetas con remaches y no con clavos. La culata, esta para cuando se pinga el carro, si arrastra, pues arrastra sobre el hierro y no se come la madera. Bonifacio coloca otra pieza relevante en el reverso del final de la viga. Jesús se encarga de emplazar las 8 grapas que se disponen en los saimones, así como de otro detalle a tener en cuenta con las puntas. Remacharle para que no estorbe el clavo ese y se queda doblado ahí en eso y así ya no se sale, se sujeta. Cuando los accesorios de la viga y de los saimones están dispuestos, es el momento de armar la estructura del pértigo, encajando las piezas en su sitio. Para reforzar el entramado de maderas, los carreteros atraviesan los pasadores, unas barras transversales de hierro que unen el cuadro del pértigo por los saimones, impidiendo que se desarme. Otras piezas fundamentales en el sostén de la estructura son los cabezales, 2 maderas de olmo de 1,50 de largo que se colocan al principio y al final de la caja del carro. Bueno, pues ya le tenemos marcado y esa forma es la que tenemos que dar al cabezal. A diferencia de las agujas, los cabezales reciben un tallado especial, puesto que están a la vista en los extremos de los saimones. Es esta otra labor minuciosa con la zuela, el formón, la escofina y la cuchilla. Estos cabezales son las piezas base que sustentan tanto la estructura de la caja como la alzada del tablero. Federico perfora las escopladuras de los cabezales donde ensamblan los siniestros. Vale. La forma de ensamblar los saimones, las soleras y los cabezales es mediante los rebajos, unos cortes a modo de ranuras donde encajan las piezas ajustándose. Los cantos de los cabezales también se cuidan al detalle, redondeándolos en chaflán para quitarles altura y conseguir el fin decorativo. Pues ahora ya poner el cabezal en su sitio y ya le vamos a armar, vamos, le vamos a dejar ya puesto para siempre. Con la colocación de los cabezales está completa la estructura del pértigo, compuesta por la viga central, los saimones laterales, las agujas y las barras de hierro que los unen transversalmente. Jesús realiza la tarea de perfilar los siniestos y las pernillas. En las 4 esquinas del carro se levantan los siniestos, unas piezas de madera de olmo que sustentan la alzada del tablero. También a los lados y entre los siniestos se colocan las pernillas o costillas, que cumplen la misma función que los anteriores, pero les diferencia su menor tamaño. Los extremos de los siniestos y las pernillas terminan en unas espigas que los encajarán en los cabezales y los saimones respectivamente. Pues vamos a embutir esta chapa aquí, para reforzar el cabezal, para que a la que se cargue no se roce la madera. El emplazamiento de los refuerzos de hierro y las abrazaderas está dispuesto en aquellos puntos donde la estructura del carro sufre los mayores ajetreos. Y aquí es donde necesita la fuerza, porque el ganado se revuelve así y aquí es donde trabaja la viga. Cuando los cabezales están bien sujetos a la viga con las tuercas y tornillos,
es el momento de colocar la solera. La solera es la que hace la plataforma del carro. Se mete entre la viga y el aimón, una a cada lado, y ahora hace la plataforma. Pues ya tenemos la plataforma hecha. La sujeción de las soleras es simplemente por encaje entre los cabezales, ya que siempre soportarán la carga de arriba a abajo. Pues aquí unos agujeros para meter los dentellones, para que pueda tirar el ganado, trabar el uvio. Y ahora que caiga con cuidado. Federico prepara las palomillas, unos tacos de madera sobre una chapa de hierro entre los que encajará el eje. Arriba. Sí, sí. Vale. Unos tornillos pasantes inmovilizan el conjunto compuesto por aimón, chapa metálica y palomillas. Estas piezas determinaban otro modo peculiar de conocer la calidad de un carro, el sonido que producían las ruedas en movimiento. Ahora se hace para comprobarlo, para apretarlos bien. Y después cuando se vaya a meter el eje, se saca la chapa, se abre la caja y después se vuelve a poner el abarcón y apretarlo. Estas se llaman correderas porque corre sobre ella el freno, la máquina del freno. Junto a la corredera y la grapa, los carreteros disponen uno de los varios ganchos que lleva el carro. Estos accesorios servían para atar las cargas o colgar cualquier herramienta de trabajo. Entonces, es para atar con la soga cuando se carga la mies. Y ahora pues la metemos así. Esto es aquí para enganchar la pareja, para uncirla con el uvio o yugo, y en estos pues se sujetan para tirar, para adelante y para atrás. Los dentellones, el eje, todas las labores de los carreteros tienen en cuenta las medidas y la disposición. Ninguna pieza está puesta al azar. Vale. El encaje del eje es sin duda una de las tareas más precisas, puesto que de su consolidación depende el movimiento de las ruedas. Bueno, las ruedas y a paseo con él. Cuando todas las piezas de la parte interna del carro están dispuestas en su sitio, los carreteros aprovechan para dar una capa de minio. Ahora, pues porque ahora que lo tenemos así nos pilla muy bien y si lo guardamos a lo último, ya cuando esté derecho, tendríamos que agacharnos demasiado para pintarlo. Con el carro vuelto a su posición habitual, comienzan a armar la caja. El primer paso es meter los siniestros en las esquinas. Para facilitar la carga y dar mayor amplitud a la caja, se dejan un poco abiertos, ganando unos grados al ángulo recto. Las pernillas se acoplan en sus correspondientes grapas y una vez dispuesto el conjunto, se marcan con la regla para espigarlas y meter luego las teleras. Está bien, venga.
Los travesaños que unen pernillas e iniestos reciben el nombre de teleras. Con el fin de precisar los ensambles, los carreteros tampoco cerraban sus espigas en ángulo recto. ¿Ves? Como la telera va bien redondeada, para que no quede hueco. Mientras unos carreteros continúan con las tareas de carpintería, otros en la fragua ultiman los detalles de las piezas de forja. Allí Bonifacio prepara los barrotes, las tarajederas, las planchuelas, los tirantes de la máquina, los guardapolvos y otras piezas. Ahora las preparamos unas garapas. Estos artesanos eran autosuficientes en todo el proceso. Incluso conservan la terraja con la que antiguamente hacían la rosca de los tornillos. Las tablas que forman los tableros irán machiembradas, es decir, ensambladas por las canales que moldean con la machimbra. Por ser los travesaños la parte que más destaca y por afirmar la estructura de la caja, además de las escopladuras, las teleras reciben un tallado que embellece su vista y un refuerzo de hierro que las afianza. La chapa está sujeta por 18 remaches para los que Federico perfora unos agujeros con el berbiquí. Y perdón por la palabreja, pero ¿sabes cómo se llama esta? Se llaman brocas de pichamarrano. Estas son salomónicas. No digáis palabras. Eso no es palabrota, eso es. Ya hemos pedido perdón antes. Una vez que están metidos todos los remaches, el carretero los fija machacándolos con el martillo de bola en el yunque. Las teleras llevan 3 grapas, distribuidas en el centro y en los extremos, encargadas de sujetar los tableros que aumentan la capacidad de la caja para cargas de poco peso. Vamos a ver. Hay un cacho, un remate para dar un golpe si es que hace falta. Se le has cortado, ¿no has cortado algo? Las tablas van a ir sujetas con unos clavos que las fijan a los iniestos y las pernillas. Las que encajan en las teleras no se clavan todavía. Hay que cerrarlas a la altura definitiva que los carreteros decidan para la caja. Ten, coge el gato, oye. Para que se tenga. Ahora, déjala que baje un poco, déjala que baje. Ahí. Las piezas labradas en la fragua se van disponiendo en los tableros. La colocación definitiva de las tablas da paso al remachado de las puntas en el que uno de los carreteros padece el sufrimiento. Aguantar con el martillo para remachar, y eso decían, sufre ahí al otro lado. Esto es el sufrimiento. La composición de la caja del carro, con todos sus accesorios y el acabado de las superficies, obliga a montar y desmontar la telera. A ver si es ya la última vez que le sacamos. Al terminar de cerrar las esquinas de la caja, Federico pinta con minio el frontal del carro para colocar los barrotes de hierro. Ahora ya ponemos este. Estos refuerzos en ángulo unen los cabezales con las teleras, dejando un hueco libre a lo largo del recorrido de los siniestros. De no afianzar los barrotes, la ensambladura de maderas cedería fácilmente con el trajín y acabaría desmontándose. Vale, esta es la tabla zaga. Sirve para alargar un poquito más la caja. Cargan sacos o leña o lo que sea, y también para descargar. Por ejemplo, cuando descargaban sacos, pues el que lo cogía le ponía aquí
y ya le pillaba mejor para que desde dentro del carro. Tras unas pinceladas de minio, las teleras están listas para su ubicación definitiva. Después de encajarlas, comienza el enroscado de todas las tuercas y los tornillos. Otra de las tareas que prueban la paciencia de los artesanos. Al terminar el atornillado, los carreteros pintan el carro con minio, la primera de las 3 manos que aplicarán con este óxido de plomo que emplean como pintura. En la parte de la viga correspondiente al tiro de ganado, sitúan el tentemozo, un palo que mantiene el carro nivelado, impidiendo que se venza hacia adelante, y la moza, otro palo corto y más grueso, usado para las cargas de mayor peso. Esto es un matabueyes, que se llama, que dice que a veces las vacas, cuando no quieren tirar bien, se echan sobre la viga. Y esto lo ponemos así, y ya se quedaba estos pinchos para pinchar a las vacas. Mezcla natural de alúmina, tierra, óxido rojo de hierro y aceite de linaza. Estos son los componentes del llamado almacerrón, que los carreteros usan para decorar el interior de los tableros. Aún queda un último trabajo en la fragua, dar el punto al eje. Y nosotros les tenemos que dar un poco vuelta para que coja la marcha del carro, que vaya un poco en esta forma. De abajo un poco cerrado y de arriba un poco abierto. Y de adelante un poco cerrado y de atrás un poco abierto, para que vaya mejor, ande mejor el ganado. Le damos un poco más, mira. Dale un poco más. Para conseguir esta ligera desviación del eje, hay que calentarlo y golpear fuerte con la maza. Cuando se ha logrado el propósito, un baño de agua fría deja el eje casi listo. Esto es hierro dulce. Estos son los fijos, los topes para que no se vaya la rueda. Bueno, pues ya está listo para meter las ruedas, sentarle en la caja del carro y meter las ruedas y a correr. La decoración es el distintivo más característico de los carros de Mecerreyes. Todas las piezas metálicas se acostumbran a pintar de negro, con una pintura que los carreteros denominan remate. Federico comienza a pintar las ruedas elaboradas con anterioridad. Filetear consiste en dibujar unos motivos geométricos con pinturas de vivos colores, entrecruzando listas finas. Vamos a repasar una raya por cada lado y las flechas del amor. Tradicionalmente, en Mecerreyes se decoraban los carros con estrellas, pero fue a partir de la Guerra Civil cuando el compás y las líneas dominaron la ornamentación. Las ruedas y el carro reciben 3 capas de minio sobre las que se pintan los ornamentos. Este masicote de color rojo anaranjado lo utilizan por su resistencia al agua y porque no filtra la humedad. Además de protegerlo de las inclemencias del tiempo, la decoración del carro tiene un claro afán estético, en el que los clientes solicitaban a los artesanos creatividad y originalidad. Por ser la tarea que menos esfuerzo físico requería, la ornamentación era asignada a los más jóvenes, quienes manejaban con destreza estos peculiares pinceles de cerdas suaves y alargadas. Con el acabado del guardapolvo, que resguarda al eje de la tierra y el desgaste de la suciedad, la decoración del carro está completa. Una vez seca la pintura, los carreteros encajan las ruedas en el eje. Este es el sontró. Y ahora ya esto marcha como
La seda, mira. Cómo va de bien, ¿ves? Engrasadito. Vamos para arriba con él. Para elevar todo el peso del carro, utilizan un rudimentario gato que nos muestra cómo la imaginación y la habilidad de los artesanos superaba las necesidades. El montaje de la máquina o freno, que permitirá detener el movimiento del carro con un sistema de tiro, es el encaje que completa la estructura. Los carreteros se afanan en los últimos detalles. La colocación del tentemozo de atrás y la escarpia que lo sujeta durante el transporte para que no estorbe. Y finalmente, los elementos distintivos del vehículo, la matrícula y la chapa que identifica a los constructores que lo han realizado. Las pequeñas chapas que reseñaban el orgullo de las sagas familiares de carreteros que han dejado su impronta en estas tierras castellanas. Gracias al esfuerzo de estos veteranos maestros carreteros, hemos podido conocer la elaboración artesana de un carro de Mecerreyes, un modelo entre los múltiples vehículos de tracción animal que antaño abundaron en los campos y rincones de nuestro país. Medios de locomoción y transporte imprescindibles en las tareas agrícolas que hoy han quedado relegados a los archivos de nuestra memoria.